Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 3, en este caso, la correspondiente al módulo número 2. Este módulo se denomina Diseño Organizacional y Modelos Estructurales. Ya la semana anterior desarrollamos eh, otro encuentro sincrónico, en ese caso, correspondía al módulo número 1, y la semana inmediatamente anterior a esa, desarrollamos también otro encuentro sincrónico en el cual eh, hicimos o desarrollamos la sesión de bienvenida, donde hablamos un poco sobre las reglas importantes para el desarrollo del curso. Hablamos un poco sobre las diferentes fechas correspondientes a la presentación de las diversas actividades. Hablamos un poco sobre eh, los lineamientos fundamentales para el desarrollo de la asignatura. Y como les digo, en la semana inmediatamente anterior, dialogamos un poco respecto a las primeras temáticas del módulo 1 sobre los conceptos básicos de la estructura organizacional. Hablamos sobre esos principios del diseño organizacional. Y el día de hoy, ya puntualmente, vamos a hablar un poco sobre los conceptos asociados al diseño organizacional y los modelos estructurales. Para dar alcance a este objetivo que está acá planteado, en primer lugar voy a realizar una breve introducción a nuestro módulo número 2 de la asignatura. Luego de realizar esa breve introducción, vamos a hablar de qué se trata ese concepto de diseño organizacional. Luego vamos a tocar las dimensiones primarias, las dimensiones organizativas, los principios del diseño organizacional, y luego sí hablaremos un poco sobre lo que son los modelos estructurales, dentro de los cuales abordaremos el modelo autocrático, el de custodia, el de apoyo y el colegial. Bien. Bueno, inicialmente, entonces, como punto de partida, recordemos que nuestro módulo número 2 se denomina diseño organizacional y tiene como principal objetivo que ustedes puedan aplicar los criterios pertinentes a la definición de diseños organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y políticas organizacionales, y también que puedan identificar los elementos que conforman el concepto de cultura organizacional y comprender su relación con la estructura organizacional para desarrollar análisis y gestión de acuerdo a las características de cada organización. ¿Mm? En este módulo número 2 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. En este momento ustedes ya saben que están habilitados para presentar la actividad número 3, la actividad Foro Participativo de Diseño Organizacional, la cual tiene fecha de cierre el próximo 21 de junio. Ha permanecido habilitada desde el pasado em, 14 de junio, desde el lunes anterior, y tiene cierre programado este lunes que viene, 18 a las 8 de la mañana. Una vez cierre esa actividad, dará apertura a la siguiente, es decir, la actividad 4, Cultura Organizacional, la cual permanecerá habilitada desde las 8 de la mañana del 21 de junio hasta las 8 de la mañana del siguiente lunes, que es el 28 de junio. De esa manera, pues ya tendremos un 60% del curso desarrollado. En este módulo número 2, cada una de las actividades que deben ustedes presentar eh, le corresponde un 20% de la nota final del aula. Eso significa que cada una de las actividades de este módulo equivalen exactamente igual a el desarrollo completo del módulo 1, ¿no? Em, Espero yo entonces que en el transcurso de este fin de semana ustedes realicen la presentación de esa actividad 3, el Foro Participativo de Diseño Organizacional, y yo en el transcurso de la siguiente semana estaré evaluando esas diferentes entregas que ustedes realicen. Eh, para finalmente ya en el transcurso de la semana del 28 al 5 de julio
si no estoy mal, ya ustedes tengan conocimiento pleno de cuál es la nota que están alcanzando, que la han logrado alcanzar en este primer 60% de desarrollo de la asignatura. Lo último que nos quedará pendiente sencillamente serán las últimas dos actividades que corresponden al módulo número 3. Cada una de esas actividades con un peso del 20% sobre la nota final del aula. Bien, bueno, el día de hoy, dentro de los diferentes conceptos de los cuales vamos a hablar, son tres principalmente. Uno es el diseño organizacional, el otro son los modelos estructurales y finalmente el último serán el ciclo de vida de las organizaciones. Algo importante para la actividad que ustedes más adelante van a desarrollar, precisamente sobre el ciclo de vida de las empresas. Por favor, tengan en cuenta esas indicaciones que yo doy acá, ¿no? Y principalmente tengan en cuenta que se diferencia un poco lo que es el ciclo de vida de las organizaciones a lo que es el ciclo de vida de los productos. El ciclo de vida de los productos solamente se limita de cierta manera a 4 etapas: un nacimiento, crecimiento, madurez y muerte del producto, ¿sí? Podría decirse de esa manera, son 4, pero el de las organizaciones es mucho más amplio. Entonces, por favor, tengan en cuenta lo que se dice en esta sesión sincrónica y verifiquen lo que se menciona dentro del material de estudio del curso. ¿Bien? Bueno, el primero de los conceptos, como lo he indicado, es el diseño organizacional. Este corresponde a un proceso donde los gerentes de las organizaciones, los directivos, aquel personal encargado de gestionar la organización, toma decisiones sobre la manera en que se va a poner en marcha la estrategia de la organización a partir de la articulación que se realiza de los diferentes apartados de la empresa, de cómo se organiza ese trabajo, de cómo em, se articulan los diferentes procesos, se articulan las diferentes funciones, se articulan las diferentes actividades que se ejecutan al interior de la empresa. El diseño organizacional permite que los gerentes dirijan a la organización teniendo una vista amplia de todas las actividades que se ejecutan, teniendo un conocimiento pleno del diagnóstico actual y real de la organización, teniendo un diagnóstico completo de todas las funciones que se desempeñan al interior de la empresa. Ese ejercicio de planeación que desarrollan los directivos de las organizaciones, recordemos que es un ejercicio que debe efectuarse en dos perspectivas. Una perspectiva hacia el interior de la organización. ¿Y de qué se trata esto? De verificar, como lo he dicho anteriormente, cuáles son las características puntuales de la empresa, en dónde se encuentra la empresa, cuáles son sus características, cuáles son sus em, criterios principales, en qué se destaca, en qué sobresale, ¿sí? Y hay otra perspectiva que es hacia el interior, hacia el exterior, perdón, de la organización, hacia su mercado, hacia el entorno político, económico, social al cual se ve enfrentado mientras desarrolla sus actividades. ¿Por qué? Porque sencillamente a partir de ese diagnóstico que se realiza internamente, a partir de conocer los elementos con los cuales se cuenta, sus competencias, sus herramientas, pues la empresa, digamos que planeará cómo hacer uso precisamente de eso con lo que tiene, con lo que cuenta, para enfrentarse a los retos que se le presenten en el entorno externo. De cierta manera, lo asociamos como, por ejemplo, cuando un director técnico está planeando un partido de cualquier deporte, fútbol, baloncesto, microfútbol, bueno, cualquier tipo de deporte que se les ocurra a ustedes en equipo. Sencillamente, el director técnico del equipo que a ustedes se les ocurra, lo primero que va a realizar es diagnosticar internamente con qué cuenta, cuáles son sus fortalezas, en qué se destacan sus jugadores, qué características principales tienen cada uno de ellos, cómo puede articular las competencias que cada uno de ellos tiene para que eso funcione de manera armónica, para que obtenga y pueda alcanzar resultados. Y luego mira el exterior, el entorno externo, ¿sí? Los rivales a quienes se va a enfrentar, qué características tienen esos rivales, en dónde van a jugar. Porque a partir de conocer lo que tiene, a partir de conocer esas competencias, esas herramientas, pues el equipo, los deportistas van a poder planear cómo van a desarrollar el cotejo, ¿sí? Van a poder planear cómo van a enfrentarse a sus rivales. Entonces es muy importante
que los dirigentes, al igual que como lo hemos visto en este ejemplo deportivo, puedan planear el desarrollo de sus actividades teniendo presente, uno, los elementos que tienen actualmente, con los que cuentan en determinado momento, y luego, sí, realizar una verificación de los elementos externos hacia quienes va a ir dirigido esas diferentes competencias, herramientas con quienes se van a enfrentar. ¿Bien? Em, Inicialmente, como se menciona en el texto de la slide, los procesos de diseño organizacional giraban en torno al funcionamiento interno de las empresas, ¿m? Es decir, a cómo se organizaba el trabajo, a cómo se articulaban los procesos internos de gestión, porque había cuatro pilares fundamentales: el diseño de la organización, la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación. ¿M? Todas las actividades al interior de una empresa estaban enfocadas al aumento de la productividad, estaban enfocadas a mejorar la eficiencia de cada uno de los procesos de gestión. ¿M? Sencillamente, cada uno de los apartados de la organización estaría concentrado en mejorar esos resultados, en mejorar esas actividades, en optimizar los resultados de la empresa. ¿M? Ahora bien, al igual que las diferentes teorías administrativas, en este sentido, las teorías asociadas al diseño organizacional han sido teorías que también han tenido que mutar, cambiar y ajustarse a las necesidades que se le presentan a las organizaciones en determinados momentos del estado de un mercado competitivo. Por eso nosotros vamos a analizar tres, perdón, elementos asociados al diseño. Uno, las dimensiones primarias. Segundo, las dimensiones organizativas. Y en tercer lugar, los principios del diseño organizacional. En primer lugar, las dimensiones primarias estaban por allí asociadas a esos principios básicos del diseño, a los principios clásicos de organizar el trabajo de tal manera que se pudiese optimizar siempre los resultados de las organizaciones. Siempre estaba enfocado puntualmente en tratar de mejorar esos em, resultados de cada organización. Siempre estaba enfocado en tratar de optimizar em, el resultado productivo de cada apartado de la empresa. Y por lo tanto, uno de los primeros elementos que se menciona dentro de las dimensiones primarias, dentro de esos tal vez conceptos clásicos del diseño organizacional, es en primer lugar la especialización. ¿M? Esa especialización del trabajo es un principio que está asociado directamente a los principios básicos de la administración científica. ¿M? Por allá los planteamientos que en su momento realizaron eh, Taylor, Weber, Fayol, ¿m? Quienes identificaron en ese ejercicio de especialización y división del trabajo eh, la oportunidad de mejorar los resultados individuales y al optimizar esos resultados individuales también tener un impacto significativo en los resultados que se conseguían en términos generales o globales por parte de la empresa. Por lo tanto, este principio ustedes van a poder identificar que se asocia directamente, muy ligadamente, con los principios básicos o clásicos de la administración, la división del trabajo. En segundo lugar, la estandarización. ¿Y de qué se trata la estandarización? Se trata de normalizar las actividades que se desarrollan dentro de un proceso. Se encarga de determinar cuál es el flujo de tareas necesario a desarrollar para que se pueda conseguir un resultado puntual a partir de la utilización o a partir del uso de una serie de recursos que se disponen para el desarrollo de ese trabajo. La estandarización habla de determinar cuáles son las actividades puntuales que se necesitan ejecutar para conseguir esos resultados. También el determinar cuál es la cantidad de cada uno de los recursos que será necesaria para conseguir el resultado y puntualmente también determinar cuál es el resultado esperado, cuál es la cantidad de esos resultados, la cantidad de productos, la cantidad de elementos que se requieren o se desean alcanzar. De cierta manera estaremos estableciendo una hoja de ruta que un trabajador puede seguir sin dar espacio a la incertidumbre. En ese sentido, el trabajador tendría
plena claridad sobre cada uno de los apartados asociados al ejercicio productivo. En tercer lugar, encontramos la formalización. Es el proceso de establecimiento de reglas, normas e instrucciones a las que debe someterse la realización de tareas. Entonces se tratará de un ejercicio de, una vez nosotros hemos identificado cuál es la manera más óptima de desarrollar un trabajo, cuál es la manera en que se debe ejecutar un proceso de gestión, posteriormente pasaremos a la actividad de formalizarlo. ¿Qué podemos realizar para formalizarlo? Por ejemplo, incluir la descripción de ese proceso dentro de un documento que se utilice en la empresa para definir la ejecución de cada trabajo, de cada función organizacional. Entonces, ese documento se encargará de ser el soporte que permite conocer precisamente cuál es la estandarización de ese proceso. Y la formalización también hace referencia a la divulgación que debe realizar quien se encargue de una cosa, de investigar y diseñar el proceso como tal, y quien se encargue también de documentarlo. La idea de esto, ¿qué es? Sencillamente que podamos encontrar de manera clara, sencilla, cómo nosotros podemos establecer los instructivos de trabajo dentro de nuestra organización. En cuarto lugar, de las dimensiones primarias, encontramos la centralización. ¿Y de qué se trata la centralización? De asignar el ejercicio de toma de decisiones a aquellos individuos que cuentan con la información y las competencias oportunas para desarrollar la toma de decisiones importantes para la compañía. Ese ejercicio de toma de decisiones es algo relevante dentro de la organización. En todo momento, cuando se presentan cambios, mutaciones, cuando se presentan cualquier tipo de escenario distinto al que normalmente viene acostumbrada la organización, pues se requiere que efectivamente sea necesario tomar alguna decisión de manera particular. Ese ejercicio de centralización lo que busca es que la toma de decisiones que debe desarrollarse dentro de la empresa la realice aquellos individuos, aquel personal que se encuentra mayormente capacitado para desarrollarlo. No todos los niveles de la organización cuentan con el conocimiento, con las competencias, con las herramientas oportunas para desarrollar toma de decisiones significativas para la empresa. Por eso, dentro del ejercicio de diseño organizacional, se define que es necesario configurar la empresa para determinar quiénes de los individuos y en qué cargos deben desarrollar la toma de decisiones y obviamente alguna toma de decisiones particulares, ¿no? De acuerdo a su competencia. En cuarto lugar, la configuración. La configuración es la forma de la estructura organizativa que se alcanza con líneas jerárquicas de diferente longitud. Bueno, acá propiamente vamos a definir la estructura de la compañía, pero esto va a depender obviamente de las características de la organización, de cuáles son los diferentes departamentos, áreas de trabajo, que se conforman obviamente estos grupos formales dependiendo de su función que desempeñan dentro de la empresa, ¿no? Recordamos que creo que en la sesión anterior hablamos un poco sobre los diferentes grupos de trabajo, ¿no? Que existen por un lado los grupos formales. Esos grupos formales corresponden a los grupos que se estructuran dentro de las compañías a partir de las funciones, a partir del trabajo, a partir de las actividades que se desarrollan. Y que por otro lado estaban los grupos informales que sí se conforman es a partir de esa interrelación que se puede establecer entre los diferentes compañeros de trabajo, pero que no está dada a partir de las actividades o las tareas que se desarrollan. ¿Bien? Y por último encontramos el tradicionalismo. El tradicionalismo engloba el conjunto de valores que, al ser asumidos por miembros de la organización, normalizan su comportamiento al desempeñar tareas. Ojo con este concepto de tradicionalismo porque está muy ligado a lo que es el concepto de cultura organizacional. De cierta manera, ese tradicionalismo
determina los valores que son bien adaptados o que hacen parte precisamente de esa estructura de la compañía. Define el normal comportamiento que tienen los individuos en su puesto de trabajo al interior de la organización. ¿Mm? Ahora bien, el segundo de los elementos son las dimensiones organizativas, al igual que en la evolución que han tenido las teorías administrativas, en este caso, las dimensiones organizativas es un paso adelante de las dimensiones primarias, donde ciertamente podemos ver similitud entre unos principios y otros, pero realmente es tomar a partir de lo que se está construido o de lo que en ese momento estaba construido y empezar a desarrollar otros conceptos adicionales, ¿no? Unos elementos que se adaptaran a las necesidades que en ese momento tenían o requerían las organizaciones. El primero de las dimensiones organizativas, la asignación de tareas individuales. Bueno, esto se asimila mucho con la división del trabajo, ¿no? Con la especialización que veíamos anteriormente. Se trata de identificar puntualmente cuáles son las tareas que se necesitan desarrollar, que son necesarias ejecutar dentro de un área de trabajo y se asigna responsables. Esto es muy importante, que cada uno de los individuos identifique su responsabilidad y tenga clara cuál es su responsabilidad respecto al trabajo. Que una cosa es comunicarle al trabajador cuál es su responsabilidad y otra muy distinta que la entienda. Acá es importante que cada uno de los apartados de la organización, cada uno de los funcionarios que tenga a su cargo algunas funciones específicas entiendan cuál es su responsabilidad respecto a los resultados que se alcanzan individualmente y también respecto a los resultados que obviamente también se van a alcanzar de manera global. En segundo lugar, la formalización. En este sentido, este concepto de formalización se aleja un poco de lo que es el concepto de, de formalización que veíamos en las dimensiones primarias, porque allá hablábamos un poco de eh, formalizar, ¿sí? De determinar cómo era el desarrollo de las actividades de acuerdo a la estandarización que habíamos realizado. En este caso estamos hablando de verificar cómo va a ser la estructura de la compañía, un poco lo que veíamos anteriormente en las dimensiones primarias como configuración, ¿m? Es decir, determinar la estructura de la compañía dependiendo de las diferentes funciones que se estructuran y que se desarrollan al interior de la empresa. ¿Bien? Y en tercer lugar, encontramos la agrupación de tareas en departamentos o departamentalización. De cierta manera, cuando nosotros ya hemos asignado tareas individuales, que fue la primera tarea o la primera actividad, después vamos a identificar cuáles de esas funciones son afines. Si X y Y trabajador desarrollan actividades afines o funciones afines y tienen como objetivo alcanzar un mismo resultado, pues vamos a agrupar ese conjunto de funcionarios que tienen actividades con un fin común, que son funciones similares y los vamos a agrupar en algo que denominamos departamentos, ¿no? Serán agrupaciones de trabajo que tienen como objetivo, a partir de la suma de sus esfuerzos, de sus actividades, conseguir algunos resultados particulares para la organización. Después de estas dimensiones organizativas, encontramos ahora sí los principios del diseño organizacional. Estos principios inician, son similares a lo que ya hemos visto con anterioridad, es decir, una evolución de esos conceptos que han venido desarrollándose. Son algunas variables de diseño importantes para las organizaciones. En primer lugar, la unidad de mando. ¿Y aquí hace referencia ese concepto de unidad de mando? A que cada uno de los subordinados, cada uno de los funcionarios que están dentro de la empresa, obedece únicamente a un superior. ¿Y por qué es importante esto? Sencillamente para no, para evitar que se presente ambigüedad de información, para evitar que en determinadas circunstancias, por ejemplo, un trabajador reciba dos órdenes distintas por, en ese caso, dos jefes distintos, y que de cierta manera el trabajador no sepa cómo actuar. Evitar que de cierta manera se apunte hacia dos resultados totalmente distintos. Evitar ambigüedad de resultados. Con la unidad de mando, de cierta manera, nos estaremos
centrando en alcanzar un resultado puntual, un resultado común. Cuando nosotros tenemos solamente una dirección o una indicación para alcanzar un resultado, estaremos todos enfocados en alcanzar puntualmente ese resultado. En segundo lugar, segundo principio, el ángulo de control o de autoridad equivale al número de subordinados que puede supervisar eficientemente un superior. Entre más subordinados tenga un superior, menor será el tiempo que ese superior puede dedicarle a cada uno de esos subordinados. Significa que dentro del ejercicio, obviamente esto no es una fórmula general, no se puede decir que un superior solamente puede supervisar como máximo a 20, a 30 subordinados, sino que eso dependerá de las actividades, ¿no? Dependerá de las tareas y dependerá de un ejercicio que desarrolle la organización para validar la capacidad que se tiene en cada uno de los cargos, porque una cosa, por decirlo de alguna manera, es controlar un equipo que se encarga del área de producción y coordinarlo, y otro muy distinto es coordinar un área de trabajo que se dedique a comercialización y ventas. Son dos actividades y dos tareas totalmente distintas. Y cada uno de esos trabajos, cada uno de esos cargos requieren de un ejercicio de seguimiento y de control totalmente distinto. Entonces, las organizaciones deben desarrollar los esfuerzos, las actividades que sean necesarias para poder identificar cuál es el número óptimo de subordinados que debe tener un superior y de esa manera desarrollar adecuadamente en cada uno de esos cargos actividades oportunas. En tercer lugar, encontramos la división del trabajo, concepto ya desarrollado a plenitud en los dos principios anteriores. La división del trabajo, nuevamente lo reitero, se encarga de determinar cuáles son las actividades puntuales que debe ejecutar cada uno de los trabajadores dentro de la organización y a partir de determinar esas actividades puntuales, pues enfocarse en ejercicios de mejoramiento continuo, de productividad, de eficiencia, para mejorar sencillamente en cada uno de esos pequeños apartados dentro de la empresa. Cuarto apartado, departamentalización, concepto que ya también lo hemos visto con anterioridad en los principios anteriores, en donde ya mencionamos que lo que principalmente buscamos es identificar aquellos funcionarios que tienen un objetivo afín, o que buscan el mismo resultado y a partir del desarrollo de funciones similares, podremos agruparlos en áreas o departamentos de trabajo. Bien. Bueno, ahora sí, dejando claros esos principios del diseño, que son elementos básicos para desarrollar los moldes y las estructuras de las organizaciones, vamos a hablar puntualmente de lo que son los modelos estructurales. Dentro de estos conceptos de modelos estructurales existen cuatro principalmente: el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y el modelo colegial, cada uno de ellos con algunas características puntuales y específicas. En primer lugar, hablamos del modelo autocrático. El modelo autocrático, por su parte, es un medio útil para el cumplimiento del trabajo en el método aceptable. De cierta manera, la fuerza combinada de los conocimientos sobre la necesidad de los empleados y de los cambios que ocurren determinan los resultados que pueden llegar a alcanzarse dentro de los trabajos que se desarrollan en cada una de las funciones organizacionales. ¿Qué traduce esto? De cierta manera, cuando una organización establece un modelo de estructura que determina, obviamente, como lo hemos visto con anterioridad, el desarrollo de funciones y el desarrollo de actividades, permite el desarrollo de esos principios de unidad de mando, de unidad de visión, de jerarquía organizacional, pero que de cierta manera también de manera inversa se encarga de escuchar y de conocer cuáles son las necesidades que tienen los empleados. Pues a partir de eso, la organización podrá ejecutar o podrá implementar estrategias que le permitan motivar significativamente a los trabajadores y de cierta manera aumentar el compromiso que tienen esos trabajadores con respecto al desarrollo de su actividad, con el desarrollo de sus funciones. Ya esto dependerá de la respuesta, de la perspectiva que tengan o que puedan llegar a tener
de los trabajadores. Organizaciones se han dedicado a desarrollar este tipo de ejercicios cuando identifican que efectivamente esa, eh, esa gestión que se desarrolla para conocer esas necesidades de los empleados repercute en un resultado positivo a partir del diseño de esas diferentes estrategias y de la implementación. Es decir, cuando las organizaciones ven en ese aumento del compromiso por parte de los empleados como algo que les va a permitir mejorar su posición competitiva dentro del mercado, por ejemplo. El modelo custodia depende de los recursos que tenga la empresa. En este caso, pues ya no nos centramos puntualmente en conocer las necesidades para entrar a actuar en estrategias puntuales que impacten o que den resultados a esas necesidades de los trabajadores, sino que ahora pues vamos a establecer una manera de trabajo, una forma de trabajo en donde ese empleado perciba que no depende directamente de un líder, que no depende directamente de un jefe, sino que depende directamente de la organización. ¿Y por qué se habla de recursos económicos? Porque estamos hablando de establecer un relacionamiento directo entre la empresa y el trabajador por medio del ofrecimiento, por ejemplo, de pensiones y el pago de algunas prestaciones adicionales al trabajador para que ese trabajador identifique que la empresa está haciendo un seguimiento de cerca sobre el desarrollo de sus actividades. Bonos, beneficios, son este tipo de estrategias que en algunas ocasiones desarrollan empresas para motivar a sus trabajadores y, como lo he dicho con anterioridad, para aumentar el compromiso. Entonces, en el ítem o en el modelo inmediatamente anterior, hablábamos sobre un ejercicio de conocer las necesidades de cada uno de los individuos de trabajo, de conocer em, las necesidades que tienen esos trabajadores, esos funcionarios, y a partir del conocimiento de esas necesidades, implementar y desarrollar estrategias en pro de obtener un resultado positivo de la percepción que tiene ese trabajador sobre la empresa. Ahora hablamos de implementar acciones o estrategias que podrían verse un poco más generalizadas, ¿no? Ya no vamos a estar verificando aspectos puntuales de cada trabajador, sino que estaremos empezando a desarrollar actividades globales, actividades que impacten en términos generales a todos los niveles de la organización, que sean desarrolladas para que se obtengan beneficios o se obtengan resultados de manera transversal dentro de la estructura de la empresa. Luego de estos dos primeros modelos estructurales encontramos un tercer modelo, que es el modelo de apoyo. Y este modelo de apoyo, ¿a qué hace referencia? ¿De qué trata? Este modelo de apoyo se centra principalmente en el liderazgo que puede establecer puntualmente la organización como tal, la estructura de la empresa, más allá del liderazgo que puede establecer de manera parcial o que puede establecer de manera superficial un líder de área de trabajo. Ese liderazgo obviamente está enfocado en motivar a los subordinados, en motivar a los trabajadores a la consecución de objetivos organizacionales. Recordemos que hay dos tipos de líderes. Nuevamente vuelvo y cito lo que yo hace algún momento mencioné al inicio de la sesión sincrónica. Hay unos líderes que hacen parte de los grupos formales y hay otros líderes que hacen parte de los grupos informales. De cierta manera, los líderes de grupos formales son los líderes de los grupos formales, perdón, son aquellos que están de cierta manera ya designados por parte de la empresa y se podría decir que tienen un dominio completo de la organización, ¿sí? Que tienen un dominio eh, general de la empresa. Su compromiso es orientarse siempre a los resultados de la organización porque es su deber. Pero recordemos que hay otro tipo de líderes dentro de las empresas. Los líderes que hacen parte o que conforman los grupos informales. Recordemos que los grupos informales se crean dentro de las organizaciones a partir de la interrelación que existe entre los trabajadores de una empresa y
al existir estos grupos informales, pues la organización no va a tener un dominio directo, un dominio instantáneo de esos trabajadores. Bueno, por eso la empresa busca dominar el liderazgo de esos trabajadores. Busca implementar diferentes estrategias para acercar a esos líderes naturales, que podrían denominarse de esa manera, acercarse a la organización y a sus objetivos. ¿Cuál es el sentido de todo este ejercicio? Hacer que los trabajadores pongan por encima de sus intereses individuales los intereses de la organización. Eso se va a traducir a futuro, más adelante, en un aumento significativo e importante de los resultados, porque obviamente ese trabajador va a estar mucho más comprometido con que la organización alcance sus resultados, ¿no? Recordemos que la relación entre una empresa y un individuo es una relación recíproca, donde cada uno o cada una de esas partes tiene unos intereses particulares. Por parte del trabajador tendrá un interés por un salario, una remuneración, por un reconocimiento, por un trabajo en condiciones de respeto. Y por parte de la organización buscará precisamente el desarrollo de un trabajo, el desarrollo de unas actividades, el cumplimiento de unos resultados, el cumplimiento, por ejemplo, también de un horario y otras condiciones. Pero, como lo he dicho, cada uno tiene unos objetivos particulares, unos objetivos puntuales, y en este caso, a partir de este modelo, lo que se va a permitir es que precisamente al dominar el liderazgo, se pueda hacer que los trabajadores hagan como propios los objetivos generales que tiene la organización. Y en cuarto lugar encontramos el modelo colegial. El modelo colegial consiste en representar o en ofrecer a la organización, a los funcionarios, a los trabajadores, una sensación de compañerismo, una sensación de que ellos son parte de la organización. ¿Por qué? Por lo mismo que se mencionaba con anterioridad. Bueno, si no logramos obtener el liderazgo de los grupos informales para que ellos motiven a esos trabajadores a conseguir los resultados de la empresa, pues bueno, vamos a hacer que los trabajadores se sientan parte activa de la organización, ¿sí? Como si la organización fuera suya, que se sientan parte de esos resultados. Y por lo tanto, que al tener esa sensación de que la organización es suya, ellos se sientan mucho más comprometidos en alcanzar esos resultados generales de la empresa. Dejamos de hablar de empleados, de funcionarios, a hablar de colaboradores, elementos que son propios de la organización, ¿no? Que son parte activa de la empresa, que hacen parte de esa familia organizacional. Bien. Bueno, por último, en la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre em, permítame un minuto, por favor. Bien, disculpen. Hablamos ahora de lo que es el ciclo de vida organizacional. Recuerden lo que les mencioné hace algún momento cuando hablaba respecto a a la actividad número 4 que van a desarrollar. Comúnmente nosotros tendemos a creer que dentro de ese ejercicio de ciclo de vida en las organizaciones solamente se presenta una actividad, ¿no? Un ciclo común, que es el del ciclo de vida de los productos. Una introducción, un crecimiento, una madurez y una muerte. Y estamos acostumbrados a percibir eso, tal vez desde el colegio, que nos hablaban un poco sobre ese ciclo de vida de los productos, ¿no? Cuando se introducen dentro del mercado, que empiezan los consumidores a conocerlo, que empiezan a aumentar las ventas, una etapa de crecimiento cuando ese producto pues empieza a tener un posicionamiento dentro del mercado, sencillamente porque los consumidores ven su beneficio, identifican todas sus bondades, empiezan a recomendarlo y empiezan, como lo digo, a ganar un posicionamiento. Una etapa de madurez cuando ya el número de ventas se establece, se estandariza,
Cuando ya deja de tener esa proyección de crecimiento y se establece, se regulariza, ¿sí? Ya los clientes que hacen parte de la organización son clientes consumidores, es decir, que habitualmente están comprando ese producto, pero que no han vuelto a aumentar. Sencillamente ya la porción del mercado que la empresa podía lograr lo ha alcanzado y luego empieza una etapa de declive, cuando sencillamente, pues a partir de la aparición de un nuevo producto, a partir de la variación que han tenido los productos de los competidores, empieza a mutar eso, empieza a cambiar y ya pues no hay una demanda tan grande del producto y más bien empieza a decaer. Pero ese es el ciclo de vida de los productos. Cuando hablábamos de ciclo de vida de las organizaciones, nosotros podemos entender que existe un apartado mucho más amplio, un espectro mucho más amplio. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos citar 10 etapas en ese ciclo de vida. Concepción, nacimiento, infancia, adolescencia, fase de organización plena, fase de organización estable, fase de la vejez, fase de retiro, fase burocrática, fase de desaparición o muerte. ¿Por qué? Porque en el ejercicio organizacional las actividades son mucho más amplias. Por ejemplo, nosotros no entramos de una al mercado. Primero, es necesario que se desarrolle una serie de actividades de planeación, de verificación, de evaluación del proyecto, de evaluación del emprendimiento, de la idea de negocio, que desarrollemos un ejercicio de verificación de requerimientos, de normatividades dentro del país para poder establecer esa organización. Y ya cuando por fin logramos tomar la decisión de realizar el emprendimiento, ahí sí ya ingresamos al mercado, que sería la fase ahora sí de nacimiento. Entonces démonos cuenta que antes de ingresar, antes de tener una introducción al mercado como lo tiene el producto, tenemos previamente una fase inicial de estructuramiento y de planeación para poder ingresar. Y luego van todo este conjunto de fases que sencillamente nos permiten identificar cómo la organización empieza a estructurarse. Y esa estructuración estará enmarcada o estará dada a partir de la respuesta que pueda dar esa organización a las diferentes mutaciones, a los diferentes cambios que se presentan en el entorno. Importante, pues no siempre, o no todas las organizaciones llegamos a esa fase de retiro, de burocracia y de muerte. ¿Por qué? Porque sencillamente las organizaciones tienen una oportunidad que en muchas ocasiones los productos no, y es el de reinventarse. Si una organización, por ejemplo, ya deja de obtener ventas con el desarrollo de un producto particular, pues puede retirar ese producto y tratar de encontrar otro producto que les permita desarrollar su actividad, ¿no? Por ejemplo, lo vimos eh, en este último periodo, en el periodo de pandemia, ¿no? Cuando muchas organizaciones desarrollaban una actividad particular y al enfrentarse a este entorno, al enfrentarse a esta problemática, a esta pandemia, pues tuvieron que reinventarse totalmente, cambiar su actividad, desarrollar otras funciones, desarrollar otros productos para los cuales ellos no estaban preparados. Pero precisamente se reinventaron y continuaron desarrollando su actividad sin necesidad de entrar a esa fase de desaparecer. Bien. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo nuevamente, en nuestro próximo día lunes tendremos el cierre de la actividad número 3 a las 8 de la mañana. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por la atención, les deseo un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.